Tránsitos es un diplomado transdisciplinario en investigación, experimentación y producción artística. Tiene como propósito el encuentro entre disciplinas como la danza, el teatro, las artes visuales y la música, y disciplinas no artísticas como la ciencia, la tecnología y las humanidades. Es una plataforma con una metodología un tanto especial que promueve el abordaje de las temáticas desde diferentes perspectivas. También promueve el trabajo colaborativo y la experimentación y, lo que es muy importante, el intercambio horizontal. Da un lugar especial a los procesos. En los nodos, las y los coordinadores trabajan en dupla y las personas, los participantes, son de orígenes muy distintos en tanto a disciplinas, edad y experiencia. En la emisión 22 del Diplomado Tránsitos se ofertó el nodo Reunir, Reparar, Reconstruir, Racismo y Procesos Artísticos. La temática por la cual se decantaron los participantes de este nodo fue la de la migración como un derecho humano y un fenómeno global. ¿Cómo lo abordaron? Bueno, ellos decidieron trabajar desde una perspectiva genealógica. En este sentido, con esta metodología propia que hicieron los participantes, la pieza marca reconstrucciones espaciotemporales que confluyen en una memoria latente, histórica, política, cultural, donde el documento, el archivo, la experiencia autoafectiva, la experiencia autoanalítica deviene una memoria colectiva. Si algo señala esta pieza, Coordenadas, es que para el artista no hay mirada indiferente, sino que las poéticas de creación son poéticas de interacción humana. Coordenadas primero es un proceso muy interesante grupal en que cada uno de nosotros también tiene una individualidad que confluye a una totalidad, que es el tema de la migración. En mi caso es doblemente, me toca profundamente uno porque soy migrante, yo soy de Costa Rica y estoy en Ciudad de México, entonces vivo el tema de encarnar una cultura que fue diferente a la mía, pero que ya está acuñada en mi interior. Eso por un lado. Por otro, la obra me toca porque trata las arqueologías familiares y en mi arqueología familiar, mi abuela migró de una zona norte rural, ganadera, a la capital, ¿verdad? Entonces, mi obra particularmente habla de la historia de mi abuela, y también de un asunto que para mí es muy importante, que son las diferencias sociales en una, no sé, en un sitio geográfico. La mayor parte de la gente migra por asuntos, por condiciones económicas desiguales, y eso es el caso de ella, ¿verdad? Migra por asuntos de género. Ella quiso estudiar cuando era muy joven y en su época como mujer no se le permitió estudiar, ¿verdad? Entonces, habla un poco de eso, cómo ella se convierte también en una trabajadora doméstica, en un asunto de un amor, de diferencias sociales, en la que ella pues tiene 2 hijos con un hombre muy poderoso, sin embargo, trabaja sola y mantiene a sus hijos con una plancha de carbón. Entonces, mi trabajo me toca muy fuertemente porque toca temas de género, de diferencia social, toca acá mi familia, el grupo étnico, y cómo yo soy una continuación de todos esos seres que están atrás mío, que han migrado, y sobre todo de la fuerza de mi abuela que nos compone a todos como familia. Hubo una especie de arqueología familiar en donde tuve que buscar, entrevistar, conocer muchas de las historias de migración que hubo en mi familia. Fue muy interesante poder conjugar modos de ver el fenómeno de la migración. Pues sí, donde esta emergencia sanitaria no ha parado el flujo migratorio.
pero sí ha recrudecido su andar y pone a estos sujetos en un momento en un estado de precariedad mucho más latente. ¿Cómo narramos nuestra propia historia, sobre todo en el contexto mexicano, en el cual tenemos como el mito del mestizaje como mito fundador? Entonces, ¿cómo nos desplazamos de ese mito que lo que busca hacer es un borrón y cuenta nueva de toda la gente que estuvo antes? Entonces, al buscar nuevas formas de narrar nuestras historias personales y de cómo construimos esa identidad, nos damos cuenta que un proceso constante es el de la migración, del desplazamiento de gente, que es una constante que no solo hay en México, sino también en Latinoamérica. En mi pieza siempre está el recurso de la fotografía, porque es una de los lenguajes creativos a los que yo aludo, el recurso del dibujo, el collage, la palabra como un recurso gráfico, pero también como un recurso poético. Yo he venido trabajando en alguna parte de mi obra con el audio y sobre todo con recursos poéticos. Me interesa mucho la escritura lírica. Yo hablo sobre una crónica de cruce de frontera, pero la quise hacer desde la voz del migrante, ¿no? Desde la voz de la persona. Se conecta con el otro recurso visual que yo implementé, que fueron las cartografías. En el caso de las cartografías, yo decidí que fuera así y que fuera una cartografía a mano, porque quise que se dimensionara un poco como el cruce, pero que no quedara como en cifras, que de repente es lo que nosotros con lo que nos familiarizamos, ¿no? Con kilómetros, con días. Quería que quedara plasmado de una forma más plástica y más que se viera como el trabajo, como la cantidad. Como lo dice Lourdes Jáuregui en la sinopsis de la pieza, la migración es una paradoja, ¿no? Porque se puede hablar desde un fenómeno natural hasta un desplazamiento forzado. Y justo las líneas que se van haciendo con los rollos, pues hacen estos cruces y estas convergencias. La textura que genero visualmente está anclada a la parte sonora. Un poco el estilo gráfico que intenté trabajar dentro de la pieza es la manera en la que dibuja, en la que mi mamá dibuja de una manera como muy inmediata, cuando como que en automático ella dibuja muñequitos de bolitas y palitos y ese tipo de estética. Entonces es algo que yo idolatro mucho de mi mamá, como ese lado creativo. Entonces, al momento de plasmar la obra, como que decido que no solo voy a heredar su historia, sino también la manera en la que ella está aprendiendo a representar el mundo. Lo que buscaba con la narración era que hubiera no solamente el contar la historia de mi madre, sino cómo yo dialogo con mi madre y con esa historia. Creo que algo que pasa cuando heredamos historias y narraciones es que no podemos heredarlas de una manera íntegra. Siempre hay como un filtro de cómo se nos narra esa historia y a la vez de cómo percibimos esa historia. Entonces buscaba que la narración de la historia de mi madre fuera a la vez un diálogo entre lo que ella me decía y lo que yo entendía. Para mí fue muy simpático cuando empezamos a hacer el planeamiento de la primera obra, porque esta obra se dio origen en un diplomado de tránsitos, y empezamos a hablar de que había un dicho popular que decía que todo migrante cargaba con su caja de huevos, ¿verdad? Lo interesante de esta caja de huevos es que lo que hace evidente son las diferencias de oportunidades, ¿verdad? Una persona que no puede migrar con su maleta, valija, ¿verdad? Y que viaja con una cajita porque no tiene otra cosa con la cual viajar. Pero esa caja se convierte en una historia particular, un personaje que está viajando, que tiene lo mínimo y que además tiene una historia que contar, porque las cajas están cargadas de un audio que está contando su propia historia.
Pero esta caja no es única. Esta caja además se une a un colectivo de cajas en la que todos somos hijos de migrantes, podemos ser migrantes por más seguros que nos pensemos que estamos. Y entonces, bueno, esa es la caja de huevos, el ser que migra. Al siguiente día, al amanecer, casi para el amanecer, buscamos un recoveco, como un arroyito entre dos montañitas de pura arena, y el coyote y los otros muchachos empezaron a buscar ramitas como para taparnos. Nos quedamos ahí todo el día. El coyote estuvo soportando todo el sol porque fue el último en la fila que se quedó al final de ese barranquito. Y pues ya es el desierto, en el día bien caliente y en la noche bien frío. Se empezó a hacer bien fresco. Entonces ya nomás miró que todo estuviera seguro y que no hubiera como patrullas y todo eso. Y pues ya empezamos a caminar otra vez. Todo el día, imagínate ahí con el sol sobre ti, mal comidos. Todo el día casi en una posición que no te podías mover mucho. Y pues el agua era prácticamente casi mojabas nada más tu boca. Y no podías así como satisfacer toda tu sed, porque tenías que guardar esa agua. ¿Te acuerdas que te torciste el tobillo y luego empezamos a caminar así bien despacito? Y luego uno de los de Guerrero te dijo, ahorita muchacha, siéntate, ya no te empezó a sobar y te puso una pomada. Te empezó para que no te duele, que andes bien. ¿Te acuerdas que te torciste el tobillo? Más alivianada, le di una pastilla. Ya después la amiga andaba viendo monos con ranchetes. Y mira, ya sabe quién viene, mira, se miran esas sombras. Empezamos con un entusiasmo, íbamos bien cansados, bien desgastados. Pues no era nada. Y miramos esa luz, no, ahorita llegamos. No, empezamos a caminar, descansamos y empezamos a escuchar las víboras. Y nos dijo el coyote, ¿ven aquella luz? Sí, ya las miramos, ¿verdad? No, ya bien contentos, dijimos, ya una hora más y llegamos. Oh, pues cuando lleguemos a aquella luz, allí va a ser. Mujer sola, morena, fuerte, madre soltera, repara todo lo que tiene, corre al concreto, deja la pampa ardiente, deja su casa, habita la casa de otros, lavando baños y lujos de otros. El allá se hace presente en el aquí, a veces árido, a veces como un inmenso verde, y mi madre... ¿Cómo era allá? Porque se lo he preguntado decenas de veces. Vivíamos del campo, sembraba mi papá, tenía animales y de eso vivíamos. A veces omitiendo detalles, a veces revelando bajo el relato nuevas cosas. Y mi madre... Emigraron acá a México porque mis hermanos hombres se vinieron primero y después nosotros ya no podíamos ayudarle a mi papá a trabajar el campo como lo hacían mis hermanos. Y mis abuelos y mis tíos y todos apareciendo bajo una luz distinta de la que los conocí. Y mi madre apareciendo en una luz distinta. Pues mi papá se trajo todo el maíz que tenía, vendió los animales y pues era prácticamente, y la ropa era lo que traía. Teníamos perros y se quedaron allá.
Pues claramente vivimos en una sociedad que está pues justo muy, ¿cómo decirle? Como muy, o sea, estrechamente ligada a lo que es el racismo, aunque normalmente no lo digamos. Creo que México sí es una sociedad que es muy racista. Entonces ahí claramente ya con el contexto como propio, pues como que te empiezas a dar cuenta de, pues de qué, o sea, en qué gira o en qué entornos está el racismo en sí, ¿no? Es importante que hablemos de estas problemáticas o de estas, problemáticas, porque pues todos venimos de esto, de la migración, ¿no? Entonces, o la mayoría de nosotros, si no nosotros, no nuestros padres, nuestros abuelos y tatarabuelos vinieron de poblados o de poblaciones donde pues vinieron a la Ciudad de México a buscar suerte. En realidad mi mamá ya no vive, entonces ella es la que contaba la historia de su abuela, ¿no? Constantemente. Entonces yo en realidad pues tenía una recreación de la historia familiar de la abuela en relación a lo que según yo había escuchado. Entonces al contarle a mi hermana, que es más grande que yo, me dijo, no estás mal, o sea, eso no es cierto, ¿no? Entonces me obligó a investigar la historia familiar y por lo tanto, pues darle en realidad vida de lo que sí había pasado, ¿no? O sea, que ella migra, viene a la Ciudad de México, aquí se casa, tiene hijos, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de eso fue la historia que yo cuento, o sea, es una historia que sí real y bueno, un poco poética en algún momento. Y en relación a lo visual, pues son estos pasos, ¿no? Estos pasos que viene el migrante, ¿no? En algún momento podrán encontrar en mi pieza, pues que vienen estos pasos, ¿no? Vienen estas frases donde el migrante, pues es alguien que vemos, ¿no? Y el tiempo que ellos cruzan y que pasan y que, o sea, todo lo que se enfrentan durante su trayecto. La parte que a mí me tocó, decidí delegarla la parte visual, también la parte auditiva, delegarla a jóvenes, en este caso adolescentes. Y es porque a mí me parece muy importante que se escuchen las voces. La manera en que decidí implicar a los alumnos fue recordando el contexto donde se encuentran. La secundaria donde estoy trabajando es una secundaria que se encuentra en una de las zonas llamadas de alto riesgo de la Ciudad de México. Y precisamente estas zonas de alto riesgo, en estas zonas converge población de diferentes estados. Es, digamos que un común denominador de la Ciudad de México. La gente que viene de otros estados se asienta en la periferia. Y en la secundaria donde estoy trabajando es precisamente parte de esa periferia. Y por lo mismo de que vienen de otros estados buscando oportunidades de trabajo y para tener una mejor calidad de vida, es que experimentan una serie de situaciones que pocas veces son enunciadas o visibilizadas hasta el momento en que se les pregunta. Y cuando lo dicen, cuando empiezan a expresar desde su punto de vista u opinión como adolescentes, como jóvenes, se entiende que se vive de una manera distinta. Mi participación en individual de esta pieza tiene que ver con un recorrido personal, ¿no? Desde la memoria. Relacionado a mi abuelo y a su transitar de Michoacán a Ciudad de México y de Ciudad de México a Michoacán cuando muere, ¿no? Como en esta cuestión como del regreso. Esta metáfora que usé sobre las papas está relacionada con, digamos, el origen de mi abuelo. Mi abuelo comenzó cosechando papas cuando era muy niño y pues a veces las guardaba para darle de comer a su familia. Entonces aborda esta cuestión de la migración desde estas necesidades económicas, políticas, ¿no? O sea, el movimiento migratorio como una especie de empuje social, ¿no? Hacia el movimiento. Entonces todo el recorrido digamos, empieza como una papa, se va transformando, va llegando a la ciudad, va recorriendo, va formando familia, va creando lazos y cuando muere la decisión de la familia es regresarlo a Michoacán porque él siempre que regresaba era como muy feliz, ¿no? Le encantaba su tierra. Entonces el hecho de finalizar como con estos pequeños orificios, con la idea de ausencia y el montículo de tierra al final, es como ese regreso a la tierra, ¿no? Como un ciclo completo. Detrás de esas migraciones o de esos transitares existen muchísimas
sea, hay muchísimas cosas que uno no sabe. O sea, es muy bien interesante darle una cara, un tiempo, un espacio al migrante, ¿no? O sea, no era lo mismo migrar, por ejemplo, mi abuelo que migró hace casi 100 años a México y llegó por Veracruz y entonces embarazó a una veracruzana, pero nunca reconoció a esa hija, etcétera, etcétera. Entonces fue como muy, o sea, se ven esas historias como muy, yo las veo como muy personales, a veces suelen ser muy dolorosas, pero creo que parte del tránsito y parte del migrar tiene un dolor ahí que es, o sea, que no sé si sea necesario, pero es como muy latente, ¿no? O sea, el moverse o el transitar o el mudar o el migrar, dejas algo detrás y eso conlleva algún dolor, algún duelo, entonces eso es interesante. Mudar. A veces no importa si eres norte o sur, si eres oeste o oeste. Pocas veces me ha importado en dónde he estado parada y en dónde están parados los demás. La historia de mi familia no ha sido para los parados. Todos nos hemos movido, todos hemos transitado y esos kilómetros se han quedado más allá que en los pies. La historia de los pasantes y transeúntes de mi familia no ha sido fácil. Lo que hay detrás del movimiento suele ser muchas veces puro dolor. Sin embargo, el movimiento ha traído más que dolor y ha traído uniones que van más allá que las distancias. A las historias que contaré les pertenece un territorio, México. Mis familiares no son mexicanos, pero los que han provocado que yo esté aquí sí lo son. Bueno, mi papá quería tener una familia y mi mamá igual, pero como no tenía como los recursos necesarios, solo terminó la primaria y entonces tuvo que venirse acá para trabajar, pero tenía... La historia familiar de migración comienza con mi bisabuela Josefina. Ella migró de la ciudad de Guanajuato a la Ciudad de México. Toda mi vida pensé que su descendencia era modesta y humilde, pero resulta que eso no fue así. En su niñez, le tocó estudiar en un convento de monjas, allá en el tiempo donde las mujeres no tenían derecho a la educación. También le tocó esconderse en la época de la Revolución Mexicana para no ser capturada. Ella tuvo que emigrar debido a que escapó por amor con el chofer de la hacienda. Y llegando a la Ciudad de México, le tocó vivir carencias, debido a que perdió todo privilegio al salir de su ciudad de origen y abandonar a su familia. Ella lavaba y planchaba para subsistir y mantener a su familia, ya que desafortunadamente el bisabuelo la abandonó y fue entonces cuando ella le tocó criar sola a sus hijos. Movimiento al norte o movimiento al centro. Pasos que quisiste repetir. Siempre se trató de regresar ahí, al lugar de donde te extraen y el lugar donde te entierran, como la papa, regresando al origen. Nunca pudiste estar estático. El movimiento te llamaba. No acababas de estar y ya querías moverte. Ahora entiendo, me lo has heredado. Te condicionó tu tiempo y espacio y te volvió un errante sin descanso. Uno va haciendo la vida al caminar. Somos peregrinos en este mundo. Los movimientos implican dolor, o el dolor implica movimiento. Todavía no lo sé. Pero gracias al dolor y a los movimientos es que mi familia está en las coordenadas en las que deben de estar. Gobierno de México.